En la vasta historia de la Biblia, Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham y patriarca de las 12 tribus de Israel. Jacob fue un hombre marcado por la lucha, la astucia y la fe. Hoy exploraremos cómo su viaje lleno de desafíos, traiciones y reconciliaciones lo convirtió en un símbolo de transformación divina. Jacob nació en un hogar lleno de promesas y al mismo tiempo de tensiones, en una familia que, aunque marcada por la fe, también estaba plagada de conflictos internos. Su historia comienza en un contexto en el que las expectativas eran grandes, pero también lo eran los desafíos. Era el hijo menor de Isaac, mientras que Esaú, su hermano mayor, disfrutaba de la preferencia y el cariño de su padre. Jacob crecía bajo la influencia de su madre, quien sin embargo no pudo evitar las tensiones entre ambos hijos fueran cada vez más evidentes. Desde el mismo momento en que Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, ya se podía percibir la intensa rivalidad que marcarían sus vidas. En un hecho que podía solo parecer un capricho de la naturaleza, la lucha entre los dos hermanos fueron tan intensas que Rebeca, preocupada por lo que estaba ocurriendo dentro de su vientre, consultó a Dios, quien le reveló el destino de sus hijos. Esa lucha que, aunque a apariencia interna, presagiaba lo que ocurriría fuera del vientre. Una vida llena de conflictos, disputas y una lucha por el control, por el liderazgo, por la bendición. Esta rivalidad no solo era un detalle insignificante en la historia de los gemelos, era un reflejo de la batalla espiritual y familiar mucho más profunda que se desarrollaría a lo largo de los años. Recibía la bendición de su padre, heredaba la autoridad familiar y se convertía en el líder de la familia. Este rol, casi garantizado por el simple hecho de haber nacido primero, parecía estar destinado a Esaú, pero la historia que se desarrolló no fue tan sencilla ni predecible. Jacob, aunque nacido segundos después de Esaú, no llegó al mundo de una manera ordinaria. El relato bíblico nos dice que Jacob, con una determinación inesperada para un recién nacido, estaba agarrando el talón de su hermano, como si quisiera no ser el segundo, como si ya en ese momento tuviera claro que su destino no era seguir el curso establecido por las reglas tradicionales. En esa escena tan peculiar, el abrazo de su hermano al talón de Esaú no era solo una cuestión de querer seguirlo, sino una seña clara de que Jacob no aceptaba el orden de las cosas, no aceptaba las reglas y quería de alguna manera ser el primero, aunque las circunstancias dijeran lo contrario. En el vientre de su madre ya luchaban. Esa frase tan sencilla pero tan cargada de significado marca el inicio de una historia que se desarrollaría durante toda la vida, una historia de conflictos, rivalidades y lecciones profundas. La lucha entre Jacob y Esaú comenzó mucho antes de su nacimiento, cuando ambos, aún en el seno materno, ya se mostraban con signos de la tensión que marcaría su existencia. Rebeca, la madre de los gemelos, sintió el alboroto en su interior. No era una experiencia normal del embarazo, no solo por el hecho de esperar gemelos, sino por la intensidad de los movimientos de los bebés. Cuando los gemelos estaban por nacer, Rebeca, preocupada por lo que sucedía dentro de su vientre, consultó a Dios, quien le reveló que no eran solo dos hijos, sino dos naciones que se enfrentarían entre sí. El mayor serviría al menor, una declaración sorprendente, dada la tradición de que el hijo mayor heredaba no solo la autoridad sobre la familia, sino también la bendición especial de su padre, la primogenitura. Desde ese momento ya se anticipaba que Jacob y Esaú no vivirían en un ambiente de paz y armonía, sino en un campo de batalla. A pesar de que Esaú vino primero al mundo, fue Jacob quien nació agarrando su talón, un gesto tan peculiar que parece simbolizar su determinación desde el primer momento. Jacob no solo quería nacer, sino que ya desde ese instante luchaba por su lugar, luchaba por ser el primero, aunque las reglas establecidas decían que Esaú, el mayor, sería quien lideraría la familia. Esta lucha, que comenzó en el vientre, nunca se detendría, continuaría a lo largo de sus vidas y trascendería generaciones. Un día, Esaú regresaba de un largo día de caza, con el cansancio reflejado en cada uno de sus movimientos. El sol estaba comenzando a descender en el horizonte y con el paso de las horas su energía se agotaba. Esaú, conocido por ser un hábil cazador y un hombre de campo, había estado en las montañas durante todo el día, buscando una pieza de caza que llevaría a su casa. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado ese día. Había regresado vacío, sin haber logrado cazar nada, y su estómago rugía de hambre. El desgaste de la jornada lo había dejado exhausto y su cuerpo, acostumbrado al esfuerzo físico, ahora le pedía una recompensa inmediata: comida. A lo lejos vio a su hermano Jacob, quien estaba en casa, en la seguridad y el confort del hogar, ocupándose de las labores más sencillas, lejos del esfuerzo físico que había tenido
tenido que afrontar. Jacob, al contrario de Esaú, era un hombre más tranquilo, acostumbrado a las tareas domésticas. En ese momento estaba cocinando un suculento plato de lentejas que desprendía un aroma cálido y reconfortante, que hizo que Esaú, al sentirlo, se sintiera aún más débil y vulnerable. El hambre era tan intensa que en ese instante nada más le importaba que satisfacer su necesidad inmediata. Esaú, al acercarse a su hermano, se sintió más desesperado por la comida que por cualquier otra cosa. Su estómago rugía con fuerza y la fatiga de la caza fallida lo había dejado irritable y ansioso. Fue en ese estado de desesperación cuando, por otro lado, había estado observando a su hermano desde lejos. Sabía que Esaú estaba exhausto y había notado su comportamiento impaciente y hambriento. Jacob, quien siempre había sido más astuto y calculador que su hermano mayor, vio en esa situación una oportunidad para ganar lo que siempre había deseado, la primogenitura. Aunque las reglas de la tradición le daban ese derecho a Esaú, Jacob, que nunca había estado dispuesto a quedarse atrás en el juego de la vida, sabía que el momento había llegado para actuar. Con una sonrisa cautelosa, Jacob le ofreció a Esaú el plato de lentejas que había cocinado, pero su oferta no solo fue un acto de generosidad o de compartir entre hermanos. Jacob, con plena conciencia de lo que implicaba esa comida, hizo una propuesta que cambiaría el curso de su vida y de la familia. Te daré este plato de lentejas, pero a cambio de tu derecho de primogenitura. La oferta de Jacob fue astuta y calculada. Él no estaba simplemente ofreciendo un plato de comida, estaba buscando algo más valioso: el derecho al liderazgo de la familia, la bendición especial que pertenecía por nacimiento al hijo mayor, Esaú. Esaú, en su estado de agotamiento y hambre extrema, no pensó en las consecuencias de su decisión. Su mente estaba nublada por la necesidad de alimentarse y de reponerse de la fatiga que sentía. ¿De qué me sirve la primogenitura si voy a morir de hambre?, pensó, ignorando el valor de lo que estaba a punto de perder. No fue una decisión reflexiva, sino impulsiva. Esaú, sin dudarlo, aceptó el trato por un simple plato de lentejas. Entregó un derecho que había tenido desde su nacimiento, un derecho que no podía recuperarse, un derecho que había sido parte de su identidad como hijo mayor de Isaac. Lo que Esaú no vio en ese momento fue que en su desesperación había entregado mucho más que un simple derecho de primogenitura. Había entregado su futuro, su legado, la bendición que su padre Isaac en algún momento le había transmitido como el heredero de la familia. La transacción fue rápida, sin pensar en lo que vendría después. Esaú estaba tan centrado en su hambre que no pudo ver. Su acción había llegado a ir lejos, más que un simple plato de comida. Jacob, por su parte, no pudo evitar sentir una satisfacción al haber logrado lo que tanto deseaba. Era consciente de lo que acababa de conseguir, y aunque quizás no sabía del todo lo que significaba esa victoria para su futuro, entendía que había adelantado una jugada importante en la dinámica familiar. Por un lado, había logrado obtener lo que la tradición decía que le correspondía a su hermano mayor, pero por otro, sabía que esta victoria también traería conflictos y problemas futuros, pues no era un triunfo que pudiera pasar desapercibido o sin consecuencias. A pesar de la astucia de Jacob, la historia de la primogenitura perdida por Esaú no terminó con ese simple intercambio. La decisión de Esaú fue tomada sin pensar, quedó grabada en su memoria, y más tarde, cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido, la ira y la frustración lo dominaron. En un momento de claridad, Esaú entendió que ya había dejado ir lo que más valoraba, pero ya era demasiado tarde. Lo que una vez fue suyo ya no lo era, y Jacob había conseguido lo que muchos en su lugar habrían considerado imposible: adelantarse al derecho de la primogenitura con astucia y decisión. Lo que parecía ser un simple intercambio de plato de lentejas por un derecho de nacimiento se convirtió en el catalizador de una serie de eventos que cambiaría la vida de ambos hermanos. La rivalidad entre Jacob y Esaú no solo se intensificó, sino que pasó a ser algo mucho más profundo, algo que los acompañaría durante muchos años. Esaú, herido por lo que consideró una traición, comenzó a mirar con desdén a su hermano, mientras que Jacob, por su parte, sintió que había ganado una batalla, pero sin comprender del todo las repercusiones que tendría para él y su familia. Este acto de desesperación de Esaú, esa decisión tomada en un momento de extrema necesidad y la fatiga, marcó el comienzo de una vida de decisiones impulsivas que definirían su destino de manera irreversible. Esaú, conocido por su naturaleza impulsiva y su inclinación
a vivir en el momento, no pudo prever las consecuencias de su elección en ese instante. Al entregar su derecho de primogenitura por un simple plato de lentejas, Esaú no solo desechó una tradición que lo conectaba con sus antepasados, sino que también abandonó una parte de su identidad, aquella que lo distinguía como el heredero natural de una familia, el líder de su linaje. Esta acción no solo fue un acto de hambre física, sino una manifestación de su falta de previsión, de su incapacidad para pensar y las repercusiones a largo plazo. Esaú no veía más allá de su necesidad inmediata, no comprendió en ese preciso momento que estaba sacrificando algo mucho más grande que su derecho a la comida, que su deseo de llenar su estómago vacío. No entendió que en ese intercambio estaba cediendo el futuro que había diseñado para él desde su nacimiento. La primogenitura no solo implica la posesión de bienes materiales, sino también la responsabilidad de cuidar de la familia, de dirigir el hogar y, en el sentido más profundo, la transmisión de la bendición de su padre Isaac. Esaú, cegado por su impulsividad, no vio la importancia de lo que estaba entregando en su mente. La necesidad de saciar su cuerpo fue más urgente que cualquier otra cosa, y su carácter impulsivo, su tendencia a actuar sin pensar, fue lo que lo llevó a tomar una de las decisiones más trascendentales de su vida. Por otro lado, Jacob, quien siempre había sido más reflexivo y calculador, comenzó a aprovechar la situación a su favor. Desde su posición de hermano menor, siempre había vivido a la sombra de Esaú, observando cómo su hermano mayor era favorecido tanto por su padre como por las expectativas familiares. Jacob, sin embargo, no era un hombre impulsivo ni impulsado por el deseo inmediato, sino por una ambición profunda, un deseo de obtener lo que sentía que merecía. Él veía el mundo de una manera diferente a Esaú, pero Jacob, el control y la estrategia eran las claves para alcanzar sus metas. Mientras Esaú tomaba decisiones impulsivas que lo ponían en peligro de perder lo que tenía, Jacob estaba perfeccionando su habilidad para manipular situaciones a su favor, para adelantarse a su hermano, para obtener lo que por derecho le correspondía, aunque las normas sociales y las expectativas familiares dijeran lo contrario. El intercambio que tuvo lugar entre dos hermanos, ese simple trato de un plato de lentejas por un derecho tan importante como la primogenitura, no fue solo una transacción material, sino el inicio de una batalla más grande, una batalla por el poder dentro de la familia, por la posición que definiría su futuro. Jacob, al contrario de Esaú, entendió que la verdadera victoria no se ganaba solo con fuerza física o con la caza de un venado, sino con la astucia, la inteligencia y la capacidad de aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Al haber obtenido la primogenitura a través de su astucia, Jacob ya comenzaba a ganar terreno en esa batalla silenciosa y subterránea del poder familiar, una batalla que se libraría no solo en la casa o en los campos, sino también en el corazón de la familia, en la dinámica que se tejía entre Isaac, Rebeca y él mismo. Esaú, por su parte, comenzó a mostrar más naturaleza impulsiva y menos reflexiva, una tendencia que lo caracterizó a lo largo de su vida. Cada decisión que tomaba parecía estar dormida por sus emociones, por su deseo inmediato, por la necesidad de satisfacción instantánea. No era un hombre de planificación ni de tomar decisiones a lo largo del plazo. Esto lo llevó una y otra vez a situaciones donde sus deseos momentáneos lo empujaban a sacrificar cosas más valiosas, sin tener en cuenta el impacto de sus acciones en el futuro. Esaú se entregaba a la vida con una visión limitada, enfocada únicamente en lo que podía obtener en el presente, y a lo largo de su vida lo apartó de la grandeza que había podido alcanzar si hubiera tenido la previsión y la sabiduría para comprender el valor de lo que estaba perdiendo. Jacob, mientras tanto, se fue adentrando más en el terreno de la manipulación y la planificación estratégica. Si bien sus métodos eran cuestionables y muchas veces roídos de moralidad, la realidad era que Jacob sabía cómo conseguir lo que quería, y lo hacía sin que le importaran las reglas del juego. Para él, la victoria no era simplemente el resultado de un esfuerzo físico o una competencia justa, sino una cuestión de astucia, de adelantarse al otro, de estar siempre un paso adelante. Este enfoque a lo largo de su vida lo colocó en una posición de ventaja en la dinámica familiar. Mientras Esaú perdía terreno por su naturaleza impulsiva, Jacob empezaba a ganar influencia, y la tensión entre los dos hermanos se intensificaba. Lo que comenzó con un simple intercambio de un plato de lentejas
por un derecho de nacimiento se convirtió en el reflejo de un mucho más profundo. Esaú, al actuar de manera impulsiva y cegado por su hambre, perdió no solo su primogenitura, sino parte de su futuro y su identidad dentro de la familia. Jacob, al contrario, con su astucia y su mente calculadora, no solo ganó lo que quería, sino que también comenzó a construir un camino hacia el poder y la autoridad dentro de su hogar. Sin embargo, lo que Jacob no sabía, o tal vez no quería ver, era que esa victoria que acababa de obtener vendría acompañada de una serie de desafíos, de conflictos y de consecuencias que marcarían su vida en manera que nunca imaginó. La astucia de Jacob lo llevaría lejos, pero también lo enfrentaría a momentos de arrepentimiento y lucha interna, a lecciones sobre el valor de las decisiones que tomamos y el costo de alcanzar nuestros objetivos a través de medios cuestionables. La historia de Jacob tomó un giro aún más dramático y trascendental cuando, con la complicidad de su madre Rebeca y de un plan para obtener la bendición destinada a Esaú, el hermano mayor, la bendición de un padre no era simplemente una expresión de buenos deseos, sino el acto más importante de la vida familiar. Aquella bendición no solo marcaba el futuro de quien la recibía, sino también determinaba el destino de la familia, su bienestar y su posición en el mundo. Era el reconocimiento de la autoridad y la herencia que se transmitía de generación en generación, y su legado definía el rumbo de la descendencia. Esaú, el hombre de campo, el hijo preferido de Isaac, estaba destinado a recibir esa bendición, pero Jacob, con su astucia y la influencia de su madre, se propuso a despojar a su hermano de esa bendición, algo que cambiaría por completo la dinámica familiar. Y Isaac, ya en sus años avanzados, estaba ciego, su vista se había deteriorado con el tiempo y eso lo había dejado vulnerable tanto física como emocionalmente. Aunque Isaac aún estaba presente y vivía bajo el mismo techo que sus hijos, su salud lo había debilitado y eso lo afectaba a su juicio, su capacidad para percibir los cambios y las intrigas que se tejían a su alrededor. Isaac, profundamente afectado por la ceguera que le había robado uno de sus sentidos más vitales, dependía cada vez más de su sentido del oído. Un detalle que Jacob aprovechó con astucia, y Rebeca, la madre de los dos hermanos, quien siempre había favorecido a Jacob, observó en esa situación la oportunidad perfecta para que su hijo tuviera lo que sentía que le correspondía por derecho. Desde que Jacob era un niño, Rebeca había visto una inteligencia y una ambición que lo hacían confiar en que él podía llevar la carga familiar mejor que Saúl, quien, a pesar de ser el primogénito, no compartía la misma visión estratégica. La trama se tejió con precisión. Rebeca, que sabía lo que Isaac deseaba, se encargó de preparar el escenario para el engaño. Ella cocinó un guiso que imitaba el sabor de la caza, que tanto le agradaba a Isaac, un plato que solía disfrutar después de un día de caza y que pensaba que Esaú había preparado para él. Al mismo tiempo le dio a Jacob un par de pieles de cabra que él debía colocarse sobre su piel para simular la rugosidad y el aroma de su hermano mayor. De esta manera Jacob, con la ayuda de su madre, se transformó en Esaú ante los ojos de su padre, cubriéndose con pieles y preparando el plato de la comida con una destreza que ocultaba sus verdaderas intenciones. Con el corazón palpitante, Jacob se acercó a su padre, Isaac, quien, a pesar de su ceguera, aún era capaz de percibir algunas cosas a través del tacto y el oído. La escena estaba llena de tensión, pues Jacob sabía que estaba a punto de hacer algo irreversible, algo que alteraría el curso de su vida y sobre todo la relación con su hermano Esaú. Isaac, al escuchar la voz de Jacob, pero desconfiado por las discrepancias en su tono, se mostró dudoso. Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero la falta de visión y la insistencia de Jacob lo hicieron ceder. Al principio Isaac se mostró reacio a bendecir a quien no era Esaú, pero Jacob, con un tono tranquilo y seguro, repitió las palabras necesarias para confirmar que era su hijo mayor. «Soy Esaú, tu primogénito», dijo Jacob, engañando a su padre con una mentira cuidadosa construida. Isaac, al tocar las pieles de cabra que Jacob había colocado sobre sus brazos, sintió el vello rugoso y pensó que estaba tocando a su hijo Esaú. La voz de Jacob, aunque le parecía extraña, pasó desapercibida ante el suave roce de pieles y el aroma de la comida que él mismo había preparado. En su estado de debilidad, Isaac decidió a proceder no con cautela que había tenido en su juventud, sino con la confianza de que esta bendición debía ser dada a su hijo mayor, Esaú, aunque una parte de él dudara. Y entonces, con una voz temblorosa, llena de incertidumbre, pero también de una profunda emoción que solo un padre puede experimentar al bendecir su hijo,
Isaac pronunció las palabras que cambiarían todo. Que Dios te dé el rocío del cielo y la abundancia de la tierra, que tu grano y tu vino abunden, que los pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Jacob, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de triunfo y culpa. Había logrado lo que tanto había deseado, pero sabía que lo había hecho de una manera deshonesta. La bendición que Isaac otorgó creyendo que le estaba dando a Esaú, ahora estaba sobre él, un peso que Jacob cargaría por el resto de su vida. Había conseguido lo que quería, pero no sin consecuencias. Esaú, al enterarse más tarde de lo que sucedió, reaccionó con una furia que no conocía límites. La traición de su hermano, el engaño orquestado por su madre, lo devastó. Esaú sintió que había sido despojado de su derecho de nacimiento de una manera cruel e injusta y juró venganza contra Jacob. Jacob había robado la bendición de su hermano Esaú, un acto que cambiaría el curso de su vida para siempre. Era un hecho que no solo envolvía el engaño, sino que también tenía un peso profundo, pues la bendición era el legado sagrado que significaba prosperidad, liderazgo y el favor divino. La astucia de Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, lo había llevado a disfrazarse de Esaú, al punto de engañar a su anciano padre Isaac, quien, ciego por la edad, no pudo reconocer la diferencia. De este modo, Jacob recibió lo que originalmente estaba destinado a Esaú, el primogénito, y con ello selló su destino. Sin embargo, esta victoria tuvo un alto precio. Esaú, al descubrir la traición, se sintió profundamente herido y furioso. La rabia de su corazón se convirtió en un deseo de venganza tan intenso que juró que no descansaría hasta que Jacob pagara por lo que le había hecho. La amenaza de muerte que Esaú hizo caer sobre su hermano fue tan grave que Rebeca, temerosa por la vida de Jacob, insistió a su hijo huir. Así Jacob, el hombre que había usurpado la bendición, se vio forzado a abandonar su hogar, su familia y su vida tal como la conocía. Jacob emprendió su camino hacia un destino incierto, alejado de la tierra que le había sido prometida, buscando refugio con su tío Labán en Harán. Fue un viaje que marcaría no solo la huida de un hermano traidor, sino también el inicio de una vida llena de desafíos, pruebas y encuentros con lo divino. Pero mientras Jacob se alejaba de su hogar, el peso de la traición lo persigue y el destino tiene aún mucho más por ofrecerle en ese viaje que apenas comienza. En su ida hacia Harán, Jacob se encontraba solo y agotado, sin saber lo que le depara el futuro. Había dejado atrás su hogar y a su familia, buscando refugio en tierras lejanas. En su camino llegó a un lugar conocido como Betel, donde decidió pasar la noche. Debido a la falta de comodidades, usó una piedra como almohada y se recostó a descansar. En ese momento, mientras dormía profundamente, Jacob tuvo un sueño que marcaría un antes y un después en su vida. En su visión, vio una escalera que se alcanzaba desde la tierra hasta el cielo, una estructura imponente que conectaba el mundo terrenal con lo divino. Sobre la escalera veía ángeles de Dios subiendo y bajando sin cesar, como si estuvieran llevando mensajes entre el cielo y la tierra. Era un espectáculo sobrecogedor, algo que nunca había imaginado. La visión era tan real y tan viva que Jacob sintió como si estuviera viendo el reino de los cielos manifestado ante él. De repente una voz resonó desde lo alto de la escalera, hablando directamente a Jacob. Era la voz de Dios, que le habló con palabras llenas de promesas y poder. Le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que ahora estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra y se extenderá por todos los rincones del mundo. Yo estaré contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido. Jacob despertó sobresaltado, con el corazón lleno de asombro y reverencia. Al darse cuenta de la grandeza de lo que había experimentado, exclamó: ¡cuán terrible es este lugar! ¿No es otro la casa de Dios y la puerta del cielo? Con una nueva comprensión de la presencia divina, Jacob se levantó y, tomando la piedra sobre la que se había dormido, la erigió como un pilar y la ungió con aceite, como señal de su consagración a Dios. Allí, en ese lugar sagrado, Jacob hizo su voto:
si Dios está conmigo y me guarda en este viaje, dándome pan para comer y ropa para vestir, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido será la casa de Dios. Este sueño y la experiencia que vivió Jacob en Betel fueron un punto de inflexión en su vida. A partir de ese momento, su relación con Dios tomó un nuevo rumbo, lleno de fe y esperanza. Sabía que Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo en su camino hacia el futuro. Dios le prometió a Jacob que estaría con él en todo su camino, que lo protegería y lo guiaría a través de las dificultades que pudieran surgir. Aunque Jacob se encontraba solo y vulnerable huyendo de la ira de su hermano Esaú, Dios le ofreció un consuelo y una esperanza inquebrantable. En ese momento de incertidumbre, el Señor le habló con claridad, asegurándole que su presencia lo acompañaría en cada paso de su viaje, sin importar los desafíos que tuviera que enfrentar. Además, Dios le reveló que a través de él se levantaría una gran nación, un pueblo elegido que crecería y se multiplicaría a lo largo de las generaciones. La promesa que Dios hizo a Jacob no solo estaba dirigida a él, sino que se extendía a su descendencia, quienes serían una bendición para el mundo. Aunque Jacob no comprendía plenamente el alcance de esas palabras, sintió en lo más profundo de su ser que algo grandioso estaba a punto de comenzar, algo mucho más grande que cualquier cosa que él pudiera haber imaginado. Este sueño marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, un hombre que a pesar de sus defectos, sus mentiras y su falta de confianza estaba siendo llamado por Dios para cumplir un propósito mucho más grande que su propia existencia. Jacob era un hombre lleno de imperfecciones y luchas internas, pero también era alguien con un corazón dispuesto a responder al llamado divino, que aunque no entendía todos los detalles del plan que se estaba desplegando ante él. La transformación de Jacob no sería instantánea. A lo largo de su vida enfrentaría pruebas difíciles, momentos de duda y enfrentamientos con su propio ser. Pero lo que había comenzado en Betel con ese sueño sería el principio de una relación más profunda con Dios, una relación que lo cambiaría para siempre. La promesa de Dios de estar con él en todo su camino le daría fuerza necesaria para superar los obstáculos, enfrentar sus temores y eventualmente llegar a ser el patriarca de una gran nación, como se le había prometido. El sueño de la escalera que conectaba el cielo con la tierra no solo fue una visión de lo divino, sino también una señal de que Jacob no estaba solo en su lucha. La escalera representa el puente entre el hombre y Dios, un símbolo de la intervención divina en el que la vida humana y la visión de los ángeles subiendo y bajando por ella recordaban que Dios siempre estaba moviéndose, obrando en la vida de sus hijos. A partir de ese momento, Jacob supo que su vida tenía un propósito mucho más grande que sus propios deseos o planes, y que aunque el camino fuera incierto, el Señor lo llevaría hacia el futuro lleno de bendiciones. Jacob, después de un largo y agotador viaje, llegó finalmente a la casa de su tío Labán, un hombre de carácter fuerte y astuto. Fue recibido con hospitalidad, aunque Jacob no sabía que su destino en esa tierra iba a estar marcado por retos inesperados. Durante su estancia en la casa de Labán, pronto se sintió atraído por Raquel, la hija más joven de su tío. Raquel era hermosa, de rostro y figura delicada, y Jacob al verla supo que había encontrado el amor de su vida. Jacob se enamoró profundamente de él y, movido por su afecto, propuso un acuerdo con Labán. Trabajaría durante 7 años en su servicio a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Labán, viendo la dedicación y el amor genuino de Jacob hacia su hija, aceptó la propuesta. Así Jacob comenzó a trabajar para su tío, enfrentando la dureza de los labores en el campo y las responsabilidades que conlleva la vida en el hogar de su futuro suegro. Los 7 años de trabajo transcurrieron rápidamente para Jacob, ya que su corazón estaba lleno de esperanza por la promesa de futuro con Raquel. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de su boda, una sombra de incertidumbre comenzó a cenirse sobre él. Lo que Jacob no sabía era que en la casa de Labán las cosas no siempre eran lo que parecen. Finalmente llegó la noche de la boda. Jacob estaba emocionado y listo para unirse a Raquel, pero lo ocurrido esa noche fue un giro inesperado del destino. Después de la ceremonia, bajo la penumbra de la noche, Labán, astuto y con intenciones ocultas, decidió engañar a su sobrino. En lugar de darle a Raquel, la mujer que Jacob había amado durante tantos años, Labán le entregó a Lea, la hermana mayor, quien, aunque también era su hija, no era la elegida por Jacob. El engaño se consumó sin que Jacob lo advirtiera, ya que según las costumbres de la época, la boda se celebraba
llegaba de noche y en la oscuridad. Impedía ver el rostro de la mujer con claridad. Al despertar al día siguiente, Jacob se dio cuenta con horror de que había sido engañado. En lugar de Raquel, había pasado la noche con Lía, quien no solo era su hermana mayor, sino que también era la menos favorecida en cuanto a belleza, algo que Jacob había notado con desdén. Desconcertado y lleno de furia, Jacob acudió a Labán para exigir una explicación. Labán, con calma engañosa, le explicó que según las costumbres locales no era apropiado casar la hija menor antes que la mayor. Sin embargo, le ofreció un trato. Si Jacob quería casarse con Raquel, tendría que trabajar otros 7 años más para él. Jacob, sintiendo la gravedad de su situación y atrapado por su amor hacia Raquel, aceptó la propuesta. Aunque sabía que el engaño había marcado su vida de manera irreversible, este acontecimiento fue cruel reflejo de lo que Jacob había hecho años atrás, cuando engañó a su padre Isaac para obtener la bendición que no le correspondía. En perjuicio de su hermano Esaú, ahora Jacob experimentaba en carne propia el dolor de ser víctima de un engaño similar al que él había perpetrado. A través de la experiencia, Jacob no solo aprendió la lección del engaño y la justicia divina, sino que también se dio cuenta de que su vida, marcada por decisiones astutas y muchas veces egoístas, debía dar un giro. Este incidente con Labán fue solo el comienzo de una serie de pruebas que fortalecerían su carácter y lo llevarían a una transformación profunda en la que el hombre astuto y manipulador comenzaría a ser moldeado por Dios para convertirse en el patriarca, que sería recordado por su fe y su perseverancia. Mientras tanto, Jacob se encontró atrapado en la complicada y dolorosa dinámica de su vida con Lea y Raquel. Su amor por Raquel no disminuyó, pero ahora tenía que enfrentarse a la realidad de tener que compartir su corazón y su vida con 2 hermanas, una situación que no solo sería difícil para él, sino también para las hermanas, quienes vivieron celos y tensiones que duraría mucho más allá de su tiempo en la casa de Labán. Pero había algo en su interior que comenzaba a cambiar. El hecho de que él había sido tan astuto y manipulador en el pasado, hubiera caído en un engaño tan doloroso, comenzó a sembrar una semilla de reflexión en su corazón. Por primera vez, Jacob se encontraba en una posición vulnerable y completamente dependiente de la voluntad de otros. El tiempo que pasó trabajando para Labán, lejos de ser solo un castigo, se convirtió en un tiempo de crecimiento personal para Jacob. Aunque no lo entendía completamente en ese momento, ese proceso de esperar, trabajar y perseverar lo prepararían para las pruebas futuras. La rueda del engaño había girado y Jacob, al ser la víctima de lo que él mismo había sembrado, estaba aprendiendo a ser una persona más sabia, más humilde y más dispuesta a confiar en la voluntad de Dios. El relato de Jacob con Labán no solo es un testimonio de las consecuencias del engaño, sino también una poderosa lección de redención. A través de este proceso doloroso, Jacob estaría siendo transformado de un hombre astuto y manipulador en un hombre de fe y dispuesto a recibir las bendiciones de Dios en su vida, no como fruto de sus propios esfuerzos, sino como resultado de la gracia divina que lo había alcanzado incluso en sus momentos de debilidad. De esta manera, el largo periodo de trabajo y sacrificio que Jacob pasó en casa de Labán no solo le brindó la oportunidad de tener a Raquel como esposa, sino que también lo preparó para los próximos pasos de su vida, donde su carácter sería puesto a prueba una vez más, pero esta vez con una nueva comprensión de lo que realmente significa vivir bajo la dirección de Dios. Después de años de trabajo en la casa de su tío Labán y después de haber alcanzado una notable prosperidad, Jacob sintió que había llegado el momento de regresar a su hogar. Durante los años que pasó con Labán, no solo había ganado riqueza, sino que también había transformado una familia, pero algo que lo inquietaba profundamente, el recuerdo de su hermano Esaú, quien años atrás había jurado vengarse de él por el engaño de la bendición paterna. Jacob había vivido lejos de su familia, huyendo de Esaú y de la ira de su hermano, pero ahora, después de tanto tiempo, no podía escapar del inevitable encuentro que se avecinaba. El miedo lo invadía y su mente se llenaba de dudas y ansiedades sobre cómo Esaú lo recibiría. Sabía que su hermano había sido herido profundamente por su traición y el rencor que Esaú sentía por él no se había desvanecido con el paso de los años. Jacob temía que Esaú, armado con una rabia acumulada durante todo este tiempo, viniera a vengarse con furia. Este pensamiento lo llenaba de terror, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de enfrentar su pasado y asumir las consecuencias de sus acciones. A medida que Jacob se acercaba a la tierra de su hermano, decidió enviar mensajeros para adelantarse y tratar de calmar la situación. Les ordenó que llevaran regalos a Esaú, como una forma de apaciguar su ira y demostrarle que venía en son de paz. Sin embargo, cuando los mensajeros regresaron, les trajeron noticias que hicieron que el corazón de Jacob se helara
cargada de miedo. Esaú al parecer venía con 400 hombres, lo que significaba que podía estar preparando un ejército para atacarlo. El miedo de Jacob se intensificó y sintiéndose atrapado entre la necesidad de enfrentar a su hermano y el temor de perder todo lo que había ganado, se retiró a un lugar solitario junto al río Jabot, un punto de descanso en su largo viaje. Allí, en la quietud de la noche, algo inesperado ocurrió, que cambiaría su vida para siempre. En medio de su angustia y ansiedad, cuando ya estaba dispuesto a hacer todo lo posible para apaciguar a Esaú, Jacob tuvo un encuentro sobrenatural que lo confortaría de una manera profunda. De repente, un hombre apareció frente a él y la lucha comenzó. En un instante, Jacob se dio cuenta de que este hombre no era un ser humano común, sino un ser celestial, un ángel enviado por Dios. El encuentro no era casual, era una prueba, una oportunidad para Jacob de enfrentarse no solo a sus temores, sino también a sus propios conflictos internos. Jacob no cedió en su corazón. Jacob sabía que este enfrentamiento era más que una batalla física, era una lucha con su propia identidad, su destino y con Dios mismo. Luchó con todas sus fuerzas, impulsado por el deseo de obtener una bendición, un perdón o una confirmación de que su vida aún tenía propósito. El ángel, viendo la perseverancia de Jacob, accedió a su petición, pero no antes de cambiar su nombre. Le dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Este cambio de nombre no solo representa una transformación en su identidad, sino que también marcaba el comienzo de una nueva fase en la vida de Jacob. Ya no sería más el astuto engañador que había tomado la bendición de su hermano, sino un hombre transformado, alguien que luchaba con Dios y había sido fortalecido con una fe renovada. Al amanecer, Jacob continuó su viaje, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. La confrontación con Esaú ya no era solo una cuestión de miedo, sino también de reconciliación. Sabía que debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, pero lo haría como un hombre transformado, consciente de la gracia y la misericordia que le había recibido Dios. Aunque aún temía lo que pudiera suceder con su hermano, Jacob estaba listo para enfrentar su pasado con valentía, sabiendo que Dios estaba con él y que su vida, aunque marcada por desafíos y pruebas, también estaba llena de esperanza y propósito. Finalmente, después de años de incertidumbre y miedo, el esperado encuentro entre Jacob y Esaú llegó. Durante todo el tiempo en que Jacob había estado en camino hacia su hogar, el recuerdo de su hermano Esaú lo había perseguido. Había temido este momento, convencido de que la rabia y el resentimiento de su hermano aún estaban muy vivos. Alimentados por la profundidad de la traición que él mismo había causado, Jacob sabía que el engaño que había hecho al robar la bendición de su hermano no podría haber sido olvidado fácilmente. Y aunque había pasado mucho tiempo, temía que Esaú aún estuviera lleno de ira, esperando una oportunidad para vengarse. Cuando finalmente vio a Esaú acercándose con sus 400 hombres, el temor de Jacob alcanzó su punto más alto. Se preparó para lo peor, dispuesto a enfrentar las consecuencias, pero al mismo tiempo su corazón latía con la esperanza de que tal vez el tiempo y la distancia habría suavizado el rencor de su hermano. La imagen que Jacob tenía en su mente era su hermano enfurecido, ansioso por vengarse de la injusticia sufrida años atrás. Sin embargo, lo ocurrido en ese momento fue completamente diferente de lo que Jacob había temido. Cuando Esaú vio a Jacob a lo lejos, hizo algo que sorprendió y desconcertó a su hermano. En lugar de acercarse con furia, en lugar de reclamar venganza, Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y lo besó. Un torrente de emociones invadió a Jacob al ver la respuesta de Esaú. No podía creer lo que estaba sucediendo. Al hermano que le había engañado, el hermano que había jurado vengarse de él, ahora lo estaba recibiendo con amor, con un gesto de perdón absoluto. Esaú no solo lo perdonó, sino que también lo aceptó sin reservas. El odio y el rencor que Jacob había temido durante tanto tiempo no estaban allí, y en su lugar había un perdón genuino, una reconciliación que parecía más allá de lo que Jacob podría haber imaginado. Este momento clave en la vida de Jacob no solo marcó el fin de su miedo y la culpa, sino también el inicio de una nueva etapa en la que la fe, la humildad y el perdón se convirtieron en los pilares de su vida y su relación con los demás. La vida de Jacob nos muestra que aunque todos enfrentamos dificultades, errores, luchas internas, también tenemos la capacidad de cambiar. Dios no solo transformó a Jacob, sino que lo usó para llevar a cabo un plan divino. Desde el engaño hasta la redención, Jacob se convirtió en Israel, un hombre que luchó con Dios y prevaleció. Si esta historia te inspiró, suscríbete, dale like y comparte para más relatos sobre los grandes momentos de la historia. Hasta la próxima.